Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:40 en la mañana. María José Carrión fue asambleísta constituyente en Montecristi. Fue además asambleísta de Pichincha en los últimos 2 periodos legislativos y ahora mismo se perfila como precandidata a la alcaldía de Quito. Visita nuestra mesa de trabajo la ex legisladora, doctora María José Carrión. ¿Cómo le va? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio, un gusto verte a los tiempos, un abrazo para ti, para tu familia, para todos quienes hacen Sonorama, un buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana a nuestra invitada. ¿Confirmada la candidatura o todavía es precandidatura? ¿Cómo le llamamos? Es una precandidatura, entiendo que hasta ahora es la única dentro del movimiento amigo. He sido invitado una vez que las organizaciones sociales, los gremios, algunos sectores han pedido al movimiento que se me invite como candidata en este momento para las elecciones primarias internas que todos los organismos políticos, movimientos y partidos tienen que cumplir de acuerdo a la normativa vigente. ¿Cuál es la organización política que va a auspiciar la candidatura de María José Carrión? Es el movimiento Amigo, un movimiento relativamente nuevo, ha tenido una sola presencia política partidista eleccionaria, con la participación de Freile, que fue candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué en Amigo? ¿Qué pasó con Alianza País? Bueno, Fabricio, tú que has seguido de muy cerca la Asamblea Legislativa y que tienes mucha experiencia política, te habrás dado cuenta que en Alianza País hubo muchas diferencias internas y yo preferí dar un paso al costado en vista de que no coincidí con muchas cosas que se tomaban, decisiones. ¿Usted se separó de Alianza País? Yo me separé de Alianza País hace aproximadamente casi 4 años y en la práctica dejé de ser parte orgánica desde hace muchísimos años, incluso más años todavía. O sea, ¿usted ya no era parte de Alianza País en el último periodo legislativo? No, apenas estuve quizá unos meses como parte de Alianza País, después ya me separé. De hecho, usted puede revisar mis votaciones, han sido realmente bajo mi conciencia. Actué como independiente el último periodo casi en su totalidad legislativo y realmente comencé a construir lo que siempre he hecho, que es estar trabajando con las organizaciones sociales y territoriales y de base, y tal es así que hicimos la ley humanitaria, el artículo 25, yo participé en la elaboración de ese artículo, fui la proponente conjuntamente con la Comisión Voluntaria de Médicos del Ecuador, con organizaciones gremiales, sectoriales, visité muchos hospitales y creo que eso es lo lindo de todo esto, Fabricio, que al final del día sigo siendo quien soy y quien siempre fui, una persona comprometida con los sectores, luchadora social y que siempre estuve de la mano de la gente. Pero, y eso no ha perdido, ¿no? Pero usted, por ejemplo, hubo un segmento, digamos, de políticos que le acusaron de traición, de haber traicionado el proyecto político original de Alianza País, María José. Yo pienso que es al contrario, querido Fabricio. Yo pienso que quienes se quedaron y no han cumplido los preceptos, porque yo todavía creo en muchas de las cosas que fundamos. Yo fui fundadora de Alianza País. De hecho, las personas que están ahora en lo que es Alianza País y en lo que es RC, muchas de ellas nunca estuvieron al inicio del proyecto. No caminaron las calles cuando no había nada, cuando no había gente, cuando no había organización. Nosotros sí estuvimos ahí en ese momento político. Pero asimismo, yo creo que muchos de los que están son realmente los que han traicionado, porque no comparten ni siquiera los principios ideológicos y están liderando, están en las palestras, aprovechando y usufructuando muchas veces de figuras políticas nacionales que realmente hicieron una transformación al Ecuador, cometieron muchos errores y yo pienso que por eso mi decisión fue abrirme y no traicionar a mis principios, no traicionar a mi forma de trabajar, porque de hecho yo he seguido trabajando con la gente. La estabilidad laboral que se dio a 15,000 profesionales de la salud fue producto de una lucha. Salí a las calles con los profesionales y trabajadores de la salud. La primera histórica marcha de la salud que movilizó alrededor de 13,000 trabajadores y profesionales de la salud. Yo estuve liderando esa marcha y logramos esta estabilidad laboral para 15,000. Falta todavía alrededor de 10,000 profesionales de la salud. Hoy día hay despidos en el IES Quito Sur, en algunas instituciones del IES hay despidos y desvinculaciones. Eso da mucha pena, Fabricio, que no se esté dando cuenta, que no se quiera mirar la necesidad que existe de reconocer a los profesionales de la salud. Y yo sigo ahí. ¿Usted se quedó para respaldar a la administración de Lenín Moreno? En realidad,
en inicio, recordemos que era un solo proyecto político. Yo no fui la promotora de la candidatura de Lenín, ni tampoco la que decidió que Lenín sea el candidato a la presidencia. El tema es que luego hubo la implosión interna de Alianza País, y a usted le identificaron como que se quedó con Moreno y no se fue con los otros. Claro, pero si usted revisa mi votación, Fabricio, y eso creo que es algo muy importante que la gente debe conocer. Si usted revisa mi votación, yo no voté por muchas de las propuestas que planteó Lenín Moreno, con algunas sí, con otras no voté porque no estaba de acuerdo. De hecho, en octubre, por ejemplo, que fue un hito muy complejo, usted puede revisar mis tweets, fui muy clara y me pareció que hubo un momento de falta de diálogo del gobierno y de acciones indebidas de los dos lados que llevaron a un desenlace fatal en nuestra economía, en la ciudad, pérdida de vidas humanas, un complejo proceso de inestabilidad política. Y yo lo que pedía y clamaba como asambleísta en mi rol de mediadora, si se quiere, era que exista un diálogo, pero no después de tantos días, no después de tantos caos y de tanto problema que hubo. Y yo soy clara, yo en muchas de las cosas que el gobierno de Lenín Moreno planteó, voté en contra, y usted puede revisarlo. Por tanto, no es que yo me quedé en el ala correísta ni que me quedé en el ala morenista, no. Yo simplemente seguí mi camino y hasta ahora sigo mi camino, porque creo que además, Fabricio, no necesitamos estar a la sombra de nadie para hacer proyectos y propuestas para la gente, por la gente y en beneficio de las comunidades y de las luchas de los sectores, como por ejemplo el taxismo. El taxismo tiene una lucha histórica y en realidad, si usted ve la canasta del taxista es súper compleja. Yo he hecho un análisis económico de la situación del taxismo y ahí está con el sector del taxismo, me movilicé, caminé con ellos, nos fuimos al municipio, hemos hecho muchas acciones en la propia ley, sin ser partidaria de ningún partido político. Entonces yo pienso que como independiente también, y lamentablemente la ley de partidos en este momento no nos permite, y quizá un error también mío, no nos permite participar de forma independiente. Tienen que tener el paraguas de una organización política. Tiene que tener el paraguas de una organización política. Y también es triste, Fabricio, que a pesar de que tenemos organizaciones políticas de años, de décadas, como la Izquierda Democrática, como el Partido Social Cristiano, organizaciones políticas que tienen o completando una década, como Creo, por ejemplo. Y muchos de esos partidos políticos históricos, tradicionales, no tienen organicidad política y son maquinarias electorales, igual que en su momento fue la 35, y contra lo que yo luché de manera permanente, porque una organización política tiene que tener la capacidad de sumar a los mejores hombres y mujeres, incluso cuando tengamos dirimencias. Eso no es importante siempre y cuando se abone a un futuro mejor. Ahora, escuchándole entonces, uno podría entender que, obligada por las circunstancias y por lo que dice la normativa, le corresponde, si quiere ser candidata, una organización política, y ahí está la lista 16. No, y yo estoy agradecida, no solo porque me hayan invitado como candidata, querido Fabricio, y a ser parte de los procesos de primaria interna, sino porque son gente joven que ven en mí una opción política para Quito y que además han recogido, y eso es lo más importante, ni siquiera la precandidatura mía, Fabricio, sino que lo más importante es que han recogido la voz de los mercados de Quito, la voz de las organizaciones barriales y sectoriales y gremiales que han pedido a la organización política que me sume yo a ser parte del proyecto y a ser parte de la propuesta y de esta propuesta que para Quito está en construcción y que estamos visitando barrios, Fabricio, no de ahora. 13 años con la fundación que yo presido, hemos visitado los barrios dando salud gratuita, dando medicamentos, dando atención y conectando con el sistema público cuando ya nuestras fuerzas no dan para qué. María José Carrión, si quiere ser candidata a la alcaldía de Quito, tiene que tener un plan. Le pregunto, ¿tiene un proyecto de ciudad? María José Carrión, ¿tiene un proyecto de ciudad que plantear a la capital? Mira, Fabricio, nosotros tenemos unas líneas generales que abordan varias problemáticas de Quito, pero sería irresponsable decir que una persona, en este caso María José, puede tener las respuestas para toda la problemática. Por eso es que nosotros hemos dividido el plan en 3 fases. La primera, y que es esta, visitar los territorios, hablar con la dirigencia, hablar con los gremios, hablar con los sectores, recibir sus propuestas, escuchar la problemática territorial, porque usted sabe, Fabricio, nuestra ciudad, primero, que es la más poblada del Ecuador, y segundo, es una de las más diversas. Tenemos el asentamiento, del pueblo negro que tenemos en Calderón, especialmente Carapún, que tenemos en La Bota, y que tiene una forma de desarrollo social, económica, distinta a lo que podría tener, por ejemplo, el asentamiento indígena que existe en el sur de Quito.
Entonces, si es que nosotros tenemos esta visión de que la ciudad se compone y que las ciudades grandes del Ecuador y del mundo se componen con la diversidad de personas que emigraron en su momento y que ahora son parte de la economía, son parte del desarrollo, son parte de la educación, del deporte, etcétera, que ya son realmente parte de la ciudad, si sumamos todas estas voluntades, más la de los gremios, porque por primera vez en la historia tenemos que pasar también de tener candidatos que escuchan a ser candidatos que sus gremios y sus dirigentes sean parte de las candidaturas, y esa es la propuesta también que estoy planteando. Por ejemplo, yo quiero que Juan Báez ingrese a los procesos de primarias internas, que es el presidente de los mercados, y que sea representante de los mercados en el sur de Quito, y que sea el primer candidato del sur de Quito. Bueno, vamos a ver los procesos internos del Movimiento Amigo. Pero de igual forma, en el norte, un hombre que ha trabajado mucho por el sector de la educación, del deporte, del desarrollo, del emprendimiento también, es el compañero Chinto Espinosa, que él es un gran líder, es un gran dirigente. Créame, yo voy con él a las visitas en las ligas deportivas, o voy con él en la calle y la gente le reconoce y le valora que él ha sido emprendedor y que ha crecido mucho después de su gran presencia futbolística en el Ecuador. Ahora, digamos, esa es la conformación de las listas, las primarias, etcétera. Pero si llegase a ganar las elecciones, ¿qué es lo primero que hay que hacer en Quito? Por eso yo le preguntaba del plan de ciudad, María José. Bueno, yo primero creo que hay que hacer un gran proceso de sincerar lo que está pasando en la ciudad. Por ejemplo, hay un silencio, una invisibilización del problema grave que existe en el tema de movilidad, por ejemplo. ¿Ese es el principal problema que tiene Quito? No, uno de los principales. Yo pienso que el otro principal problema que tiene Quito es el tema del desempleo. Somos de la ciudad más poblada. Tenemos que trabajar en generar fuentes de empleo para los quiteños y las quiteñas. ¿Cómo desde el municipio se puede generar fuentes de empleo? Muy fácilmente, en realidad. Debes generar condiciones óptimas para la inversión. Y eso es lo que hay que trabajar con los empresarios, con el propio gobierno, con los ministerios de la productividad, con la Cancillería, porque efectivamente el Ecuador tiene que ser, si es que el presidente de la República está hablando de que hay que hacer un proceso de inversiones y hay que llamar las inversiones, ¿cómo Quito no va a sumarse en ese proceso? ¿Y cómo Quito no va a estar en esa dinámica de llamar a las inversiones? Tenemos que pensar con una cabeza distinta si queremos resultados distintos. No podemos pensar que, si bien es cierto, en Quito, una de las principales fuentes laborales que existe es la función pública en general, especialmente el gobierno, pero también sabemos que una de las principales fuentes del trabajo es el sector privado. No podemos seguir haciendo y poniendo impedimentos a la inversión en Quito, más bien al contrario, generar condiciones óptimas para que se genere empleo y a través de la generación de empleo garantizar procesos de desarrollo colectivos y sectoriales. Es muy importante, Fabricio, que nosotros vayamos a un proceso de producción masiva, que nos vayamos a un proceso de industrialización. Tenemos espacios para el crecimiento y el desarrollo muy importantes. Y obviamente también un proceso importante de turismo en el centro de Quito. Tenemos una joya. Ojalá que esta joya no se vaya perdiendo como le está haciendo, invisibilizada, sin falta de proyección turística, porque además el turismo es una industria blanca, Fabricio. No contamina, no daña el ambiente, no destruye, al contrario. Todo lo que sea inversión en fortalecer todo el ámbito turístico de nuestro centro histórico va a ser una inversión que retorne a la gente, porque lo más importante es que nuestra gente viva bien, y ahí vamos a disminuir los índices de delincuencia y de subempleo. Ahora, eso le iba a decir, porque para fortalecer el turismo, para que Quito sea una ciudad atractiva a nivel turístico, teniendo la joya de la corona, como bien dice usted, el centro histórico, la mitad del mundo, etcétera, hay que ofrecer seguridad. Y Quito hoy no es una ciudad segura, María José. Claro, pero no podemos tratar los temas de manera aislada. Fabricio, usted es un hombre inteligente y a la gente hay que informarle y que decirle la verdad. Tiene que haber una articulación. Articulación entre la generación de empleo. Porque mientras no hay empleo, la delincuencia va a seguir y se va a complejizar aún más. Entonces, la generación de empleo tiene que estar de la mano con el cambio de funciones. Por ejemplo, la Policía Metropolitana, Fabricio. ¿Cómo la Policía Metropolitana no puede convertirse en una Policía Metropolitana del turismo y la seguridad en el centro histórico, por ejemplo? En vez de estar quitando a la gente que está vendiendo en las calles, y no digo que el problema y la problemática de los vendedores ambulantes no sea una problemática importante a tratar, pero en el momento que nosotros generamos cadenas de valor alrededor de la productividad y el turismo, a través de la generación de seguridad y de la interacción oportuna, aquí tenemos la suerte que tenemos del ECU 911, tenemos que colocar nuevas cámaras, tenemos nuevas seguridades como por ejemplo los drones y otro tipo de herramientas y mecanismos de tecnología y de alta tecnología que nos pueden permitir disminuir los índices de delincuencialismo
vialidad en la ciudad, pero además garantizar que el turista se sienta seguro, porque mientras el Ecuador sigamos en aumento los índices de asesinato, que aparece una cabeza de un asesino y parece que es un mensaje de las mafias del narcotráfico, por ejemplo, esto no abona al desarrollo del Ecuador, no genera estabilidad social, no genera estabilidad jurídica y tampoco económica. Entonces yo pienso, y con la experiencia política que tenemos, Fabricio, esto no se resuelve solos. Si desde las leyes no hemos logrado resolver muchas cosas y muchos problemas, desde la administración como es la administración municipal, solos no lo vamos a lograr. ¿Cómo solucionamos el problema de movilidad en Quito, tomando en cuenta que el próximo alcalde o alcaldesa de la capital le corresponderá administrar el funcionamiento del metro, por ejemplo? Yo pienso que ahí es fundamental hacer una reingeniería de lo que existe ahora. Nosotros vemos por tu ventana, Fabricio, y es la avenida Amazonas, una de las arterias fundamentales de Quito, ¿verdad? Pero en la avenida Amazonas vemos que todavía hay buses, que todavía hay taxis, que todavía hay un espacio para las bicicletas pequeñito de como un metro y tiene unos impedimentos en teoría, ¿verdad? Para que no sean agredidos las personas que usan la ciclovía, ¿verdad? Por los carros, por los buses, etcétera. Pero hemos visto en estos días justamente que ha habido finalmente un homicidio doloso o no doloso, habrá que ver, eso ya lo determina la justicia, de una persona que estaba transitando en bicicleta por una vía que supuestamente eso es seguridad. Eso no es seguridad, primero. Necesitamos fomentar el uso de la bicicleta, necesitamos fomentar el uso de las vías alternativas. Segundo, el metro tiene que ser primero tiene que extenderse lo más posible, ¿verdad? Para que realmente sea una arteria comunicante de los dos polos de la ciudad. Tercero, todo lo que pasa arriba, ¿verdad? El metro es subterráneo. Todo lo que pasa arriba tiene que reorganizarse de tal forma que garanticemos que existe una movilidad congruente con lo que pasa en el metro, es verdad, con la horizontalidad del metro, porque además Quito es así, es un chorizo largo. Entonces, el metro tiene que ser esa arteria comunicante y a los lados debe haber vasos de comunicación con el occidente y con el oriente, que permita que la gente tenga una movilidad adecuada y que además el metro también tiene que contar con otros factores, ¿verdad? Tiene que ser autosustentable, pero hay que sincerarnos también, Fabricio. La autosustentabilidad del metro todavía es un problema, porque en teoría un pasaje en metro debería valer $1. Ahora usted le pregunta a una persona, vea señor, tiene que coger el metro que vale $1 de ida, $1 de vuelta. No lo va a coger. No lo va a coger, esa es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Toda una serie de encadenamientos productivos, y yo soy una fiel creyente que los encadenamientos productivos son una forma de resolver los problemas de la sociedad. Y efectivamente hacer una serie de encadenamientos productivos, porque seguramente, Fabricio, usted ha visitado algunos metros del mundo y usted puede revisar, y en los metros terminan siendo como unos centros comerciales, como unos lugares de incluso esparcimiento, como lugares donde hay espacios de comida, y eso aquí en el metro por lo menos no hemos visto absolutamente nada. Entonces, mientras no sea autosustentable, donde no podamos hacer cadenas productivas dentro del propio metro, donde no hagamos una reorganización hacia arriba de lo que ocurre en superficie, ¿cómo van a funcionar los taxis nomás? Si los taxis ahorita complementan una lógica del transporte normal, ¿qué pasa cuando hay un metro que va de punto a punto, estación a estación? ¿Cómo va a ser la lógica del taxismo? Eso hay que resolver, y hay que resolverlo de manera eficiente. Y no de espaldas a los transportistas, no de espaldas al taxismo, no de espaldas a los ciclistas, a los que usan scooter, al transeúnte, al que camina, no de espaldas, sino con ellos, porque se necesita del compromiso de los sectores para que realmente la solución que se dé al transporte, a la habilidad, a la movilidad y a la vialidad en general tiene que ser una concertación social y acuerdos sociales por la transformación de Quito. Correcto, ya habrá tiempo para desmenuzar el plan de campaña de María José Carrión una vez que se oficialice su candidatura. Y con esto termino en honor al tiempo. ¿Cuándo o para cuándo están previstas las primarias en el movimiento amigo del cual usted aparece como precandidata a la alcaldía de Quito, María José? Bueno, las primarias están previstas según la normativa puesta por el propio CNE, me parece que está el mes de junio, el mes de junio. Entonces ahí seguramente todas las organizaciones políticas, a pesar de que existe, por ejemplo, procesos de alianzas,
donde las alianzas proponen sus candidaturas. Igual, incluso cuando hay alianzas o invitaciones, tiene que pasar un proceso de validación interna. Entonces estaremos pendientes de las directrices que en este caso Víctor Bravo, el presidente de Amigo, que es un joven líder del Oro, nos ponga en este caso en conocimiento, y obviamente nuestro interés es que vaya todas las organizaciones políticas con las cuales hemos construido una hermandad, una fraternidad, un compromiso que va no por candidaturas, sino que va realmente por un compromiso de vida que es estar de la mano con ellos. Pendientes de aquello. Gracias, María José. Gracias, Fabricio. Un abrazo para muy todos. Muy gentil. A María José Carrión, precandidata a la alcaldía de Quito por el Movimiento Amigo, lista 16, aquí en A Primera Hora. En punto a las 9. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.